¿Así se ve bien, güey? ¿Se ve bien la presentación? Se está presentando. Sí, se ve un poco grande. Ah, no, pero esta es así, según yo. Ah, ok. No, sí, ya está perfecto. Hola, muy buen Va. día a todos los que ya nos están acompañando. Bienvenidos a un seminario web más de Excel Solar. Permítanme presentarme, soy Daniel San Vicente, parte del equipo de marketing, y es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Para hablarnos un poco de este tema de la puesta en marcha, dimensionamiento y todo lo referente al microinversor de C3D de AP System, nos acompaña el ingeniero Miguel Campos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muchas gracias, mucho gusto. Solamente corrigiendo, hoy es DS3LB. Ay, bueno, DC3LB. Igual, cualquier duda que vaya surgiendo durante la presentación, siéntanse con toda confianza dejarla en el apartado de preguntas y respuestas y ya al final de la sesión les damos lectura para que no se vayan con alguna duda. Entonces, sin más por el momento, adelante, Miguel. Excelente, vamos a dar velocidad de que nos tardamos ahí un poquito en empezar, pero bueno, igual vamos viendo, siempre es una introducción. Yo soy el ingeniero Miguel Campos, ingeniero de soporte técnico de AP Systems. Ajá, cada vez que tengan un problema, caen conmigo o caen con cualquiera de mis compañeros, así que estamos por apoyarlos. Vamos a hablar un poquito de la marca y luego ya nos vamos de lleno con el tema, ¿sale? La marca de AP Systems es una empresa fundada en Silicon Valley en el 2010 y tenemos 9 años en Latinoamérica. O sea, la empresa tiene 15 años y aquí en Latinoamérica llevamos 9. Tenemos más de 8 terawatts enviados alrededor del mundo. ¿A qué me refiero con enviados? Que son los que se han producido y enviado a todas las instalaciones en el mundo, las que están ya en sitio, los que se han producido, ¿no? Tenemos presencia en más de 156 países alrededor del mundo, ¿sí? Somos líder mundial en microinversores duales y cuádruples, o sea, que van dos o que van cuatro módulos, ¿sale? Almacén con stock disponible en Latinoamérica, eso es muy importante, ya que al estar aquí disponible los tiempos de espera son más cortos. Ajá. Y también tenemos más de 610 instalaciones alrededor del mundo, perdón, 610,000 instalaciones monitoreadas alrededor del mundo. ¿Sale? O sea, eso es lo que ya tenemos monitoreado en tiempo real, en contraste con los 8 terawatts enviados alrededor del mundo, de los cuales no todos están monitoreados, pero esas 610,000 sí las tenemos monitoreadas. ¿Qué es lo que ofrecemos? Ese es el edificio que tenemos en Yashing, en China. Ajá. No me ha tocado ir, pero invitados están. Tenemos tecnología avanzada y potente para sistemas fotovoltaicos, tecnología MLPE, que significa Module Level Power Electronics o tecnología a nivel modular. Igual, inversores dobles y cuádruples, somos líderes mundiales en ambos y tenemos cotización en bolsa de valores desde el 2022. ¿A qué me refiero con esto? Es algo que ya habla más de la estabilidad económica de la empresa, ¿no? No somos una empresa que empezó ayer, como ven, ya tenemos 15 años en el mercado. Tampoco somos una empresa que va a desaparecer mañana, ¿no? Vamos a enfrentar cualquier situación que venga. Vamos a apoyarlos a lo largo del proceso, desde las dudas, desde su instalación, ya instalado cómo va el sistema, cómo va operando, y en dado caso de que tengan algún problema, alguna situación que tengamos que resolver, estamos para apoyarlos, ¿no? No vamos a escondernos ni vamos a desaparecer, al contrario, estamos con fuerza y lo que queremos pues es eh, que de la mano de ustedes avancemos, ¿no? Voy a hablar un poquito de los modelos en general, antes de ya meternos de lleno con el DC3LB, más que nada para los que no los conocen o los que necesitan una refrescada, no me voy a meter mucho, pero los tienen que conocer, ¿no? Los modelos que tenemos disponibles en este momento son el DC3D, que es el que comentaba Dani hace rato, DC3H y QT2. Más por encima para que los conozcan, lo que son DC3D y DC3H son equipos bifásicos o split phase. Ujú. El DC3D tiene una potencia de salida de 2000 watts y el DC3H de 1050. Ujú. Eh, Tienen compatibilidad con módulos hasta 670 watts o puede que sea un poco más, depende del módulo. Ya nada más ahí hay que revisar las compatibilidades con la ficha técnica del módulo. Ujú. Y ya hablando del QT2, este es un equipo que es trifásico naturalmente, ¿no? Este equipo ya va conectado a las tres líneas, al neutro de la Tierra, ¿no? Tres líneas, neutro y Tierra. Ajá.
y va a entregar, la generación la va a entregar balanceada, ¿no? Ahí no hay ningún tema de que tengamos que ponernos a balancear, que tengamos que estar haciendo malabares, siempre te la va a entregar balanceada, así tenga uno, dos, tres o cuatro módulos conectados, que esa es también una de lo que comentábamos, ¿no? De dos o de cuatro módulos. El caso del DC3H van dos módulos y el caso del DC3D van cuatro módulos. La diferencia es que van conectados dos y dos en serie. Ajá, dos en cada uno de los canales en caso del DC3D. Esto es una, un overview más o menos de los equipos para que no se me distraigan tanto, pero nos vamos a meter de lleno así con el DC3LB. Nada más recordando, DC3D y DC3H son split phase o de dos fases, como les quieran decir. QT2 es trifásico. Eh, Aquí tenemos un ejemplo de una instalación que está hecha con DC3D. Ajá, de hecho, allá en Mérida, en Yucatán. Ujú. Además, si lo pueden ver, pues está en un arco techo, entonces es una instalación ya un poquito más específica. Los micros en dónde están, están debajo de los módulos. No hay ningún problema con que estén debajo de los módulos, siempre y cuando estén instalados correctamente, con las distancias de seguridad correspondientes para temas de temperatura, ujú, y sin ningún problema. Y claro que estén sujetos correctamente a la estructura fotovoltaica, ¿sí? Esta es con DC3D. Y también les voy a mostrar una instalación con QT2 trifásico. Ajá, les recuerdo, el QT2 es trifásico. Este es un colegio allá en Guatemala. Ajá. Están instalados, en esta foto están instalados 220 kilowatts, pero esa fue la primera etapa. Si no me equivoco, ya tienen una etapa nueva, ya en los otros techos que tienen, que aquí en la foto no tienen. Ajá. ¿Cuál es una de las ventajas? Que ah, podemos hacer el crecimiento modular, ¿no? Instalamos poco al principio y vamos creciendo conforme vayamos avanzando, sin necesidad de estar comprando equipos mucho, muy grandes, ¿no? Entonces, también aquí estamos optimizando cuando tenemos temas de sombras, ¿no? Por la estructura del edificio, a lo mejor en esta parte puede, de hecho aquí sí se alcanza a ver que tiene un poquito de sombra y ese tipo de cosas. Entonces ahí sabemos que con los micros y la tecnología MLP estamos optimizando la generación a pesar de los sombreados, ¿no? Ahí esa es una de las ventajas. Pero, ahora sí de ese 3LB, que es lo que nos interesa el día de hoy, que es qué tiene que hacer o cómo, qué me beneficia. Este equipo es el que tenemos monofásico o una sola fase, ajá, ideal para instalaciones residenciales, ¿sí? A pesar de que los micros están como encajonados a que piensan que solamente es residencial, ya les mostré que tenemos instalaciones incluso trifásicas muy grandes, muy buenas, pero no por eso dejamos de lado las instalaciones residenciales, que al contrario, este equipo es uno de los más buscados actualmente, ¿no? Desde que lo lanzamos, la verdad lo están buscando mucho y una señal de ello es que Excel nos haya pedido este tipo de webinar para explicar más a fondo de cómo se trata, ¿no? DS3 es la familia del equipo, como ya vieron, que hay DS3D y DS3H. LB significa low voltage o bajo voltaje, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos en una sola fase. Ujú. Este equipo tiene una potencia máxima de salida de 900 watts, aunque depende del módulo que le pongan, perfectamente les puede dar hasta los 1000 watts, ¿sale? Tiene una eficiencia del 97%, ujú. Tienen EMA 6 y UL 1741, monofásico, como se los he dicho, y dos módulos, van dos módulos, uno en cada uno de los canales, ¿sale? Uno y uno, ¿sí? Tiene una salida de 7.5 amperes y tiene una entrada máxima de 20 amperes, ¿sale? Ahí hay que revisar bien porque luego hay módulos que tienen esas salidas un poquito más amplias, un poquito más grandes de corriente, entonces ya hay que checarlo, ¿no? Más que nada por temas de protecciones, ¿sale? Tiene su protección de falla de arco interna y este equipo también una de las cosas que tiene es que al ser monofásico, el crecimiento nosotros que ofrecemos modular, en las casas lo aceptan más, ¿no? ¿A qué me refiero? El hecho de no tener que hacer una inversión grande, sino es decir, bueno, compro un DC3LB y dos módulos, porque a lo mejor mi presupuesto no es tanto, a lo mejor no estoy convencido con la tecnología,
a lo mejor el espacio que tengo todavía no es todo el que voy a tener, ¿no? A lo mejor mi casa todavía está en construcción o va por etapas, entonces podemos ir poco a poco creciendo y de un DS3LB pasar a, quién sabe, 10, 15, 20, ¿no? Hay que conocer un poquito el equipo, ¿no? Para poder instalarlo, para poder trabajar con él, primero hay que saber cómo es, ¿no? Es una estructura prácticamente igual en toda la familia de S3. En el caso del DS3LB, aquí tenemos los dos canales, ajá, en la parte de abajo, un módulo por cada uno, ¿sí? En medio tenemos la antena Zigbee, que es la de comunicación, y ahorita vamos a hablar un poquito del tema de comunicación. Y del lado derecho, en la parte de abajo, tiene un indicador LED, que es el que nos va a decir qué está pasando con el equipo. Un LED rojo no significa que haya un problema, y un LED verde no significa que todo está bien, sino que cada parpadeo de cada color y de cada frecuencia, pues es diferente, ¿no? Acá en la parte de arriba tenemos la ranura de sujeción, que esa es para que nos sujetemos o nos colguemos, como le quieran decir, de la estructura fotovoltaica. Con el mismo tornillo de la estructura fotovoltaica no hay ningún problema. Ujú. Del lado derecho, en la parte de arriba, está el tornillo para la puesta a tierra. Ajá, ese tornillo, ahí puedes agarrar tu cable desnudo de cobre o si no eres de hacer ese tipo de instalaciones con cable desnudo, también aquí nada más se ve como un puntito, pero en la parte de atrás hay una arandela metálica que es al momento de que hacemos la sujeción, rompe el anodizado de la estructura y también nos aterrizamos por ahí, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones. Hay quien prefiere no utilizar el cable del cable desnudo, o hay quien sí o sí lo necesita y está bien, están ahí las dos opciones, ¿no? Del lado izquierdo sale el cable de corriente alterna. Aquí en la foto no se ve, nada más sale la salida del cable. Pero ese cable ya es el que nos entrega la generación de nuestro micro y es el que va conectado a nuestro cable troncal y luego ya hacia donde nos vayamos a interconectar, ¿no? Más o menos esta es la estructura de toda la familia de S3, así que también es la que tiene el DS3LB, ¿sale? Se ven más o menos parecidos todos ellos, pero pues hay que saber cuál es cuál. Ahora sí, hablando un poquito de monitoreo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nuestras unidades de monitoreo se llaman ECU, SU o Energy Communication Unit, Unidad de Comunicación de Energía. Es un dispositivo que permite transmitir información entre el microinversor y la plataforma. Utilizamos un protocolo de comunicación Zigbee con el que recolectamos la información de los micros y lo mandamos a nuestra plataforma EMA a través de Internet, ya sea Wi-Fi o Ethernet. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? El Zigbee, hacemos una red entre todos los micros se comunican entre sí. Ujú. El más cercano manda toda la información al ECU y ya el ECU manda la información a nuestro servidor, a nuestra plataforma EMA, que es donde podemos ya nosotros revisar, ya sea en web o en aplicación, ¿sale? Entonces ahí todos los micros se van a comunicar entre sí, así que no hay tema en las distancias. Si, por ejemplo, el micro más lejano está a 100 metros de la instalación, pero hay un caminito de micros todos esos 100 metros, sin ningún problema, el último, mejor dicho, el más cercano al ECU le va a mandar la información de todos los demás, ¿sale? Entonces ahí no hay que temer de tema de distancias, siempre y cuando todos ellos estén comunicando entre sí y lleguen al ECU, ¿no? Y ya el EQ se encarga de mandar la información a nuestra plataforma. Cada 5 minutos, eso sí, las mediciones son cada 5 minutos. Tenemos tres opciones de monitoreo. Yo siempre digo que son hermanos, ¿no? El más chico, el del medio y el más grande, ¿no? EQB, EQR y EQC. El EQB o el hermano más pequeño, ¿qué es lo que tiene? Tiene la capacidad de monitorear 4 canales. Ajá. Canales, no microinversores. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque eh, en el caso del DS3LB, que es el importante el día de hoy, tenemos dos entradas, dos canales. Ajá. Entonces, si vamos a monitorear con un EQB, podemos monitorear 4 canales, lo que vendrían siendo dos DS3LB. Ajá. Para una instalación pequeña, no hay ningún problema. Instalamos dos DS3LB, 4 módulos fotovoltaicos, un EQB, siempre y cuando planeemos pues que la instalación ya no crezca, ¿no? Porque en dado caso de que crezca, el EQB va a dejar de ser suficiente. Si va a ser un micro, 2 módulos y un EQB, tenemos chance de ponerle otro micro con otros 2 módulos y el mismo EQB
va a ser suficiente. Ujú. Todos tienen comunicación Zigbee. El EQB solamente lo podemos conectar a través de Wi-Fi. Esa es una de las de las más importantes diferencias. Ajá. EQB solo tiene 4 canales para monitorear y solamente se puede conectar por Wi-Fi. ¿Sí? Ahora, el EQR o el hermano del medio. Igual puede comunicarse a través de Wi-Fi, pero este también tiene la opción de conectarse por Ethernet. Si los ven físicamente, están prácticamente igual. La diferencia es que el EQB en la parte de atrás, los puertos los tiene cerrados y dice puerto inválido o invalid port, y el EQR los tiene destapados y son útiles para conectarnos ahí a través de Ethernet. Ajá. La otra principal diferencia es que el EQR te puede monitorear hasta 80 microinversores. Ajá. Que vamos del EQB, que son 4 canales, 4 modulitos, allá del EQR, que ya son 80 microinversores. Ujú. Entonces, en el caso de una instalación con DC3LB, en el que sepamos que vamos a empezar pequeño con 1 o 2 micros, pero va a haber un crecimiento a futuro, mi recomendación sí es que desde el principio pongan un EQR para que después no tengan que hacer el salto, ¿no? De EQB a EQR. Aunque sí se puede, es mejor tenerlo ya desde el principio, ¿sale? Y así vamos con ese crecimiento modular, ¿no? Empezamos con 2 micros, 4, 6, a lo mejor ya hacemos el brinco hasta 10 micros y luego ya 20, 30, 40. El cielo es el límite o el techo, ¿verdad? Entonces, ahí ese, esa preparación de instalar una cuerda desde el principio, cuando sabemos que la instalación sí va a crecer o desde el principio ya es bastante grande, es una de las buenas prácticas, ¿no? Saber prever ese tipo de crecimiento, ¿no? Y ya, el hermano mayor o el EQC es el que tiene ya una estructura diferente. ¿Por qué? Porque tienes funciones más específicas, ¿no? También se comunica por Zigbee, también se puede conectar a Internet por Wi-Fi o por Ethernet. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que este equipo se puede conectar CTs o donas de medición, ujú, para hacer función de cero export, ¿sí? También ese es un tema muy interesante. Tenemos bastante contenido de ese tema. Hoy no es el tema, así que no lo voy a explicar tanto, pero pues ¿de qué se trata? Medimos del lado de producción, medimos del lado de consumo, no vamos a inyectar nada a la red, nada de exportación, cero export. Entonces, la dona de medición de consumo, en el momento en el que detecta que va a haber una inyección, limita o apaga fotovoltaico, ¿sí? Lo limita cuando tenemos un consumo en cargas, ¿sí? Hace que el consumo de las cargas sea igual a la generación, al revés, la generación sea igual al consumo de las cargas, y en dado caso de que no haya nada de consumo, pues apaga fotovoltaico, ¿sí? Y de esa manera nos libramos de problemas, a lo mejor en zonas como Baja California, sur y norte, en las que no podemos hacer esa exportación, ¿no? También lo utilizan muchos instaladores para cuando no han tenido un cambio de medidor bidireccional, pero quieren aprovechar el beneficio de la instalación fotovoltaica desde antes, ¿no? Entonces, instalan un EQC, ya que les cambian el medidor, ya les hacen ese cambio de un EQC a un EQR, ¿no? Sí se puede hacer sin ningún problema, y en dado caso de que se atoren, pues ya se contactan con nosotros, ¿no? Y mucho, muy importante, cualquier modelo de monitoreo, cualquier modelo de los EQs solamente cuenta con 3 años de garantía. Ajá. Y ya que estamos hablando de garantías, los microinversores a partir de 2025 cuentan con 12 años de garantía siempre y cuando estén monitoreados. Si no están monitoreados, los microinversores solamente tienen 2 años de garantía. Entonces, la diferencia del monitoreo es 10 años de garantía, ¿no? Entonces, con eso estamos incentivando a los instaladores a que todas sus plantas estén monitoreadas, ¿sale? Una de las características de la instalación de AP Systems es que es sencilla, es rápida y eso implica reducción de costos y tiempos. Ujú. En las fotos que tenemos del lado izquierdo, tenemos un problema. Hay un error que consideramos mala práctica, pero lo mostramos para que lo tengan en mente, ¿no? ¿Cuál es? Este micro que está instalado justo en la separación de los módulos, lo consideramos como mala práctica porque ahí puede estar recibiendo luz directa, lluvia directa, luz directa del sol, lluvia directa. En México no neva, pero pues también nieve. Ajá. Y eso puede llegar a dañar el equipo. Entonces eso
no lo recomendamos y es tan fácil como haber movido el equipo unos cuantos centímetros hacia la izquierda o la derecha, siempre y cuando estemos respetando los cables de corriente directa, no que nos vayamos a dañar, ¿sí? Y también una de las características, obviamente depende del tipo de instalación, es que se puede instalar paralelo o perpendicular a los módulos. En lo personal, a mí me gusta más el perpendicular por temas de temperatura, o poner más resistencia al viento, pues te ayuda un poquito más, ¿no? Hay que identificar cuántos micros podemos colocar en el mismo ramal. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una corriente de salida diferente, ¿no? Sí, y también identificar qué calibre de cable vamos a seleccionar para el ramal, sí, para el ramal que vamos a instalar, ¿no? En el caso del DC3LB, podemos instalar 3 micros en el cable de calibre 12 o 4 micros en el cable de calibre 10. Ajá, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y también eh, muchos de los instaladores se quedaron con nuestro modelo anterior de monofásico, que era el YS600, YS600B, pero como el DC3LB ya tiene una corriente de salida diferente, hay que revisar qué ajuste vamos a tener en la instalación, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacías los cálculos de una manera cuando utilizabas IS600B, tienes que cambiarlos a los nuevos valores que maneja el DC3LB, ¿no? Porque hemos tenido instaladores que llegan con problemas en sus conductores, calentamiento, e incluso daño en el mismo recubrimiento porque hicieron mal el cálculo, porque agarraron los valores de la anterior generación. Entonces ahí hay que poner atención a la hoja de datos del DS3LB y seleccionar el calibre correcto, ¿sí? Otra de las cosas que les comentaba yo hace rato, el micro tiene que tener una separación mínima. eh, si va a ser paralelo, por ejemplo, tiene que haber por lo menos 10 centímetros del micro al módulo y en dado caso también de que sea coplanar, tiene que haber por lo menos 10 centímetros hacia la lámina. Ajá, hay que tener eso en cuenta porque si no van a tener temas de temperatura también. ¿Sí? Y como ya les dije en la foto anterior, no tienen que exponerse directamente a la luz solar, ¿sí? Claro que tiene sus certificaciones, claro que tiene sus protecciones, sin embargo, no hay que exponerlo a luz directa, ¿sí? Luz solar directa. ¿Por qué? Porque se puede anular su garantía. Va a fallar el equipo, vamos a ver que está mal instalado y se van a quedar sin garantía. Entonces, ya se quedaron sin equipo solamente por una mala instalación. Todos esos pequeñitos detalles, chiquitos, chiquitos, al final hacen algo grande, todo suma, así que hay que tomar en cuenta, ¿sale? Hay que verificar el voltaje de nuestra red eléctrica, porque sí, definitivamente, estamos haciendo hincapié en que el DC3LB es monofásico, ¿sí? Pero luego lo instalan de una manera incorrecta, le meten dos fases y lo descomponen, ¿sale? ¿Todo bien? ¿Sí? Como que se trabó un poquito. Ok. Eh, Hay que revisar, ¿no? Que estemos conectándonos correctamente. Si mi instalación es monofásica, claro que puedo instalar mi DC3LB. Si mi instalación es bifásica, también podría hacerlo, pero siempre y cuando lo conecte de la manera correcta, ¿sí? Pero no hay que hacer malabares ahorita, hay que quedarnos con que es monofásico y lo instalen en una red monofásica, ¿no? Como les comentaba, los 7.5 amperes de salida hay que tomarlo en cuenta, ¿sale? Para seleccionar el ramal, el calibre del ramal, perdón, ¿sale? Y también hay que tomar en cuenta que nuestro cable troncal Y3, que ahorita vamos a ver la foto, no tiene que quedar expuesto al sol porque también ese podría llegar a recibir algún daño, ¿sí? Ya lo que es nuestro cable troncal, ya le pueden poner un end cap perdón, un conector de AC para ahora sí hacer la bajada de su cable hasta el punto de interconexión, ¿no? Este es el cable troncal, el Y3 que tenemos. Ajá. De este lado es el que va hacia el punto de interconexión. Ustedes lo pueden extender tanto como quieran con un calibre adecuado. Ajá. Y este es el lado del conector de AC que va con el micro. ¿Sale? Para que lo conozcan un poquito, este cable
en la posición en la que está, que por cierto, si pueden ver, no son tres secciones circulares, sino que una está como en un semicírculo para que no se pueda conectar al revés. ¿Por qué? Aquí lo tenemos identificado como en el cable, perdón, en el cable negro es donde vamos a colocar nuestra línea. Lo tenemos como línea o línea uno y en el rojo neutro línea 2 para cuando hablamos de DC3D, que son dos fases. Pero en este que es solo una, el negro siempre va a ser línea uno, el rojo va a ser neutro para el DC3LB y el verde va a ser la tierra física. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría, mejor dicho, si mi equipo está diseñado para una sola de las fases? eh, y tiene la línea en uno de los lados y en el otro tiene el neutro, yo lo llegase a conectar al revés, pues ahí no va a funcionar e incluso hasta lo puedo dañar. Por eso está la forma específica de este conector del medio, para que no haya forma de conectarlo al revés. No hay que forzarlo. Si no entra, seguramente lo estás conectando al revés, solamente hay que voltearlo y embona perfecto. ¿Sale? Y hay que conectar correctamente los cables porque donde no estén conectados correctamente pueden dañar el equipo. ¿Sale? Negro línea, rojo neutro, verde tierra física. ¿Sí? No es tan complicado. Además de que este mismo cable te sirve para toda la familia de S3. Solamente hay que poner atención de cómo están conectados los cables. Y ya para instalar la tapa terminal de nuestro cable Y3 o nuestro cable troncal, así es como se ve, ¿no? Hay que pelar el cable, hay que insertarlo en las abrazaderas correctamente, ya pues le ponemos su tuerquita, su sello hermético, el cuerpo, ya para que quede todo cerrado correctamente y no vaya a haber ahí pues un tema de que entre agua, de que entre polvo, de que entre insectos, ¿no? ¿Por qué? Porque también eso podría llegar a generar problemas en instalación o hasta un cortocircuito, ¿sí? Entonces, siempre las protecciones correctas, porque luego los están poniendo con cinta aislante, que no es eterna. El agua, el polvo, los animales la pueden llegar a dañar y al rato que se caiga la cinta y tengamos ahí un corto, pues también vamos a tener problemas, ¿no? De nuevo, detallitos chiquititos que suman mucho, ¿no? El diablo está en los detalles. Otra de las cosas, por favor. Los microinversores no son perritos. El cable troncal, el cable de AC no es su correa, ¿sí? No los levanten del cable de AC porque lo van a dañar, ¿sí? Y un cable de AC dañado también implica que su equipo no va a funcionar, no van a tener una garantía y solamente por estarnos manipulando de la manera incorrecta, ¿sí? Si ven, tiene aquí donde está la ranura para la sujeción y eso. Parece maletín, ¿no? Por como una maletita. Ahí lo pueden levantar sin ningún problema, pero por favor, no lo levanten del cable de AC, ¿sí? Lo van a dañar, van a tener un problema y son costos extras, son molestar a nuestro cliente, estar ahí quedando mal, y solamente por no hacer las cosas correctamente. Y ni siquiera es tan difícil, solamente es agarrarlo de la agarradera, vaya, que tiene, ¿no? Y hasta es más fácil. Como les comentaba, hay especificaciones que tenemos que tomar en cuenta para las instalaciones, que no tiene que estar bajo luz directa, bajo lluvia directa, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen del medio, ahí está completamente bajo el sol, entonces ese equipo puede llegar a dañarse y no va a estar en garantía. Ujú. Acá también está en el espacio que queda entre los módulos y entonces también está recibiendo la luz directa, ¿sí? Y por ejemplo, en este micro también está donde están los módulos y aparte sus cables de corriente directa los tiene muy jalados, muy tensos, ¿no? Que también eso puede llegar a dañar el equipo. Sí, nos han llegado equipos que aparte de que les ponen una extensión de corriente directa, que siempre y cuando esté bien hecha no está mal, pero se ve el conector MS4 y el cable todo jalado, ¿no? Eso puede implicar que no haya un buen contacto entre las terminales del MS4. Puede llegar a haber ahí hasta un arco pequeño, temperaturas altas y hasta se derriten los conectores, ¿no? Y todo es por no saber instalarlo correctamente, ¿no? Ahora sí, cuando vamos a hacer la conexión, hay que instalarlos correctamente
conectores MS4. En el caso del DS3LB, no se tiene que poner nada en serie. Cada módulo va en cada una de las entradas. Ajá. No hay que poner nada en serie, todo es directo. ¿Sí? Hay que revisar que esté correctamente. Y aquí hay que revisar que esté conectado correctamente, no poner nada en serie y también no estar combinando canales, ¿no? Poner el más y el menos en uno y dos, ponerlos todos chuecos. ¿Por qué? Porque también eso va a implicar un problema en su equipo, que a lo mejor son cosas que resultan obvias, pero no está de más decirlas, ¿no? No está de más hacer hincapié en que tenemos que poner atención a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque trabajamos con electricidad, son cosas delicadas que cualquier cosa, cualquier detallito que no está bien, implica algo tan sencillo como dañar el equipo, que suena sencillo, pero es dinero, o ya algo más grave, ¿no? Un accidente en el que podemos generar un problema, algún daño, podemos perder a alguna persona, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas correctamente. Otra de las cosas, de los pequeños detalles que tienen que tener en cuenta es ese clic, no ese chic que se escucha al momento de conectar un cable. ¿Por qué? Porque al momento de escucharlo significa que quedó conectado correctamente. Y si ponen atención del lado de este lado derecho, están los tres conectores y se ven como estas pestañitas a los dos lados, ¿no? Del cable troncal. Esas pestañitas, ¿qué es lo que pasa? Al momento de que tú conectas tu cable correctamente y se escucha ese chic, significa que esas pestañitas quedaron bien colocadas y no vas a poder separar tu cable a menos que utilices una herramienta de desbloqueo o un lock tool, que es esta del medio, ¿sí? Es una herramienta sencilla, pero que nos ayuda a meterla en las ranuras de aquí, son estas ranuras, que hace que esas pestañitas que agarran se zafen y ya lo puedes sacar sin ningún problema. Claro, si aplican mucha fuerza, lo van a desconectar, pero ¿eso qué implica? Que van a romper esas pestañas, que a lo mejor cuando lo vuelvan a conectar ya no va a ser un buen contacto. ¿Qué pasa si no hacemos un buen contacto? Algo tan sencillo como que el equipo no esté detectando su corriente alterna o algo ya más grave, que estemos generando pues calor, se derriten los conectores y ya no funciona, ¿no? Entonces, de nuevo, pequeños detalles que suman, ¿sí? Y lo más básico de escuchar ese clic que indica que ya conectamos correctamente, ¿sí? De nuevo, resulta obvio, pero hay que mencionarlo para que lo tengamos en cuenta. Ya en lo que corresponde a montar el micro, así es como se ve, ¿no? En estas imágenes son dos ranuras para el QT2, pero pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Está la estructura fotovoltaica, los tornillos, los mismos tornillos que utilizan para toda su estructura fotovoltaica. Aquí ya va el micro con su ranura de sujeción, ¿sí? Y lo apretamos sin ningún problema y queda fijo, ¿sale? De nuevo, estos que son dos son QT2, en el caso del DS3, familia DS3, solo uno, ¿no? Y como les comentaba, esta arandela metálica es la que la que rompe el anodizado de la estructura fotovoltaica al momento de que lo fijamos y ya queda aterrizada correctamente. O está su tornillo de puesta a tierra para agarrar ahí el cable desnudo y sin ningún problema. Cualquiera de las dos opciones está bien, siempre y cuando estén bien hechas, ¿no? Y así es más o menos como se ve ya la conexión completita, ¿no? Primero del lado izquierdo, como les comentaba, línea uno negro, línea 2 o el neutro en el rojo, quedamos que en DS3LB siempre va a ser el neutro, y tierra física en el verde, ¿sale? De nuevo, línea uno negro, neutro rojo, tierra física verde, que no se les olvide para el DS3LB, ¿sí? Y aquí está la instalación, ¿no? Nuestro micro con su cable de AC, el cable troncal. Ujú. En dado caso de que necesiten hacer extensiones, las pueden hacer siempre y cuando sean correctamente o nosotros tenemos disponibles extensiones de corriente directa, ¿sí? También pueden preguntar por ellas con Excel. Aquí está su Unlock Tool para en dado caso de que necesiten desconectar algo, cambiar de posición o hacer un reemplazo del microinversor también. Y ya en la parte de acá, pues ya es tu end cap. Ujú. Y también está el conector para hacer la bajada, ya conectar tu conductor que hayas utilizado para hacer la bajada al punto de interconexión, ¿no? A tu interruptor y todo como normalmente, ¿sale?
También una de las cosas que recomendamos es que en dado caso de que vaya a haber algún canal que no se vaya a utilizar, pues ponerle su tapa correspondiente, ¿no? Cabe aclarar que los micros normalmente se mandan con unos protectores para los canales, que no es lo mismo ese protector para los envíos que una tapa ya para una instalación, ¿no? Ese protector solamente es para cuando haces un envío que no se vaya a dañar en el transporte, pero ya las tapitas normalmente son de color azul, son para cuando ese canal no lo vas a utilizar, quede cerrado y no vaya a haber ahí ningún tipo de polvo, de agua, de insectos, nada, ¿no? Entonces, todos esos detallitos son los que nos van a ayudar a que nuestra instalación quede correctamente, ¿no? Eh, Cuando hacemos nuestra instalación hay que conectar el cable troncal, hay que conectar los módulos y va a empezar a parpadear nuestro LED del microinversor. Cuando tiene corriente directa, cuando conectamos los módulos empieza a parpadear 10 veces en verde y luego ya empieza a parpadear en rojo. Una vez que conectamos corriente alterna, se tarda 5 minutos en sincronizar y luego ya empieza a parpadear en verde de que ya se sincronizó con la red. ¿Sale? Voy a hablar un poquito de almacenamiento. Ujú. Hoy no es el tema, pero más que nada para que conozcan un poquito y luego ya les hablo de una herramienta que les va a ayudar muchísimo. De almacenamiento, nuestra marca se llama AP Storage, App Storage, como le quieran decir, y de momento tenemos el modelo 11.4 y estamos manejando el 5, ¿no? ELS, que significa E de Energy Storage System, L de Low Voltage Battery Input, S de split phase, ajá, así que ya está tropicalizado para utilizarlo aquí. Y ya sea que pidan el modelo de 5 o el modelo de 11.4, ¿no? Que esa es la capacidad que tienen, ¿sí? Que necesitan el PCS o el LS, una batería, y ya funciona, ¿sí? Cabe mencionar que así solamente va a ser off-grid y necesitamos con qué cargarlo, ¿no? Este equipo es seguro, es inteligente, es flexible porque tiene compatibilidad con muchas baterías y tiene un muy buen rendimiento, ¿sí? Esta es una arquitectura rápido, no me voy a tardar mucho en explicarlo porque no es el tema de hoy. Ajá. Está el equipo conectado a su batería, puede tener fotovoltaico conectado directamente o puede haber fotovoltaico que solamente esté conectado a la red. Y en el caso del 11.4 se puede conectar a un generador. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? En dado caso de que no haya red, este fotovoltaico no funciona porque no está respaldado por el equipo, pero si ya no tenemos red, empezamos a funcionar con solamente batería y fotovoltaico, que es el que está respaldado por el equipo, y en dado caso de que sea necesario, pues con generador, ¿no? Todo esto para respaldar nuestras cargas críticas, ¿sí? Si quieren más información acerca de estos equipos, se pueden contactar con el equipo de Excel, nos pueden buscar a nosotros y ya les damos una explicación más a fondo, ¿no? Pero ahora voy a pasar, ay, perdón, y tenemos diferentes modos de trabajo, ¿no? Respaldo, autoconsumo, peak valley, peak shaving, ¿no? Respaldo, pues para que las cargas críticas siempre estén disponibles, entonces batería siempre va a estar llena el mayor tiempo posible para que cuando ya no haya de dónde, esté disponible y de ahí las cargas duren todo lo que les hayamos respaldado, ¿no? Autoconsumo, que es para reducir el consumo de la red, ¿sí? Le da prioridad a batería fotovoltaico. Peak Valley, ¿a qué hora le da prioridad al consumo de red? Y Peak Shaving, pues para reducir picos de potencia, ¿no? Igual, hoy no es el tema, entonces si necesitan más información, nos pueden contactar. Estos son los QRs para las aplicaciones en todo caso, de instalación. EMA Manager App es para ustedes instaladores y hay EMA App que es para cliente final. Tienen funciones diferentes, entonces tienen que descargar la que es la que corresponde a lo que van a hacer ustedes como instaladores y también darle a su cliente, decirle a su cliente que instale la aplicación que le corresponde a él como cliente final. Si no, ahí vamos a tener, oye, es que no tengo tales funciones, ¿cómo le hago? Pues es que no estás entrando a donde debes y el cliente va a tener funciones, o mejor dicho, ni siquiera va a poder entrar a su aplicación porque no está en la correcta, ¿no? Y ahora sí les voy a hablar de una herramienta que tenemos, que es AP Designer. Ajá. Esta herramienta que tenemos eh, les va a servir para si yo les caí mal o si no me pusieron atención, todo lo que dije lo pueden ver aquí, ¿no? Es una herramienta para hacer sembrados, para hacer reportes de la instalación, cómo se puede hacer, simularla, cómo va a funcionar e incluso podemos hacer ya
simulación en tiempo real, ¿no? Utilizamos posicionamiento satelital, ¿sí? En dado caso de que apenas sea el primer acercamiento, que no hayan ido a sitio, lo pueden hacer con la pura ubicación. Utilizamos imágenes de Google Maps, así que si está en Google Maps, aparece en IP Designer sin ningún problema. Ya que si la inauguraron ayer, la casa o la nave industrial y no aparece en Maps, pues sí, ahí sí tenemos que esperar a que vuelva a pasar el satélite para tomar la imagen, ¿no? Pero bueno, si está en Maps, lo tenemos nosotros. Todo es en línea, todo ese diseño es en línea, sin ningún problema. Te da validación técnica, o sea, la compatibilidad entre el micro que quieres utilizar, claro, de AP Systems, y el módulo que quieres utilizar, drag and drop o arrastra y suelta, arrastra y suelta. O sea, no tienes que ponerte a dibujar, a hacer acá todo el diseño como en AutoCAD, sino que simplemente eliges el módulo, lo arrastras y empiezas a jugar, ¿no? Puedes hacer simulación en tiempo real e incluso puedes hacer hasta simulación de sombras con un diseño que ahorita vamos a mostrar. Algo que a todos nos gusta, escuchar la palabra gratis. Es totalmente gratis el IP Designer. Solamente tiene requisito que tengas tu cuenta de instalador. Si no tienes tu cuenta de instalador, te puedes acercar con Excel Solar o lo puedes hacer a través de nuestra página web. Pero hay que poner atención que sea en la página web de la TAM, AP Systems Latinoamérica. Y también tenemos una librería de módulos amplia, muy, muy amplia. En dado caso de que el módulo lo hayan lanzado justo el día de hoy y no aparezca, ustedes pueden tomar la hoja de datos y llenar toda la información y también trabajar con él, ¿sale? Pero pues obviamente ahí les va a pedir que llenen tamaño, que llenen corrientes de salida, de todo eso, para hacer la validación técnica, ¿no? Si no lo llenamos correctamente, pues tenemos ahí una traba, ¿no? Pero bueno. Podemos hacer un bill of materials, ajá, que puede ser algo tan simple como que en base a mi sembrado me digan cuántos módulos, cuántos micros y cuántos ecus. Eso es como la opción básica, pero si no lo podemos hacer ya mucho más a detalle de qué cables, de qué calibre, de qué cables troncales, de qué calibre, cuántos, una unlock tool, pues si no la tengo, cuántos end caps, cuántos, cuántos cables de extensiones de corriente directa en dado caso de que se necesiten, ¿sí? El ramal, cuántos micros van a ir en ese ramal. Y ya yo también puedo hacer, añadir cosas como otros gastos, que a lo mejor mis chavos, la instalación está lejos, entonces los tengo que dejar allá en un hotel, pues entonces ya yo añado ese costo. A lo mejor no se tienen que quedar a dormir, pero sí está algo lejos la instalación, entonces tengo que añadir costos de gasolina. A lo mejor es una instalación muy grande, entonces tengo que subcontratar y también ahí puedo añadir el costo, ¿no? Eh, Ahí lo puedo hacer todo, todo tan específico como para que me puedan dar esa información a detalle y pueda hacer una cotización real, ¿no? Más o menos así se ve cuando trabajas con el IP Designer al momento de que estás seleccionando dónde quieres instalar, ¿sí? El área en el que vas a instalar debe quedar dentro del recuadro rojo para que no haya ahí ningún problema. Ujú. Y pues son imágenes satelitales tal cual de Google Maps, ¿no? Ese más o menos es un layout del edificio en el que nos encontramos nosotros. Claro, nosotros no estamos tomando ahí en cuenta nada de sombras ni nada, pero más o menos así lo hicimos, ¿sí? Lo puedes dividir por superficies para que trabajes individualmente en cada una, si es que cada una necesita tener una orientación en específico o requiere tener cierta inclinación, ¿no? Lo puedes trabajar individualmente. Y como les comentaba, ¿no? Puedes hacer un layout mucho más específico, ¿sí? Le dices, ¿sabes qué? Pues yo estoy trabajando con DS3LB, aunque en la imagen les aparece un DS3H. Voy a trabajar con este modelo en mi sembrado, ¿cuánto voy a necesitar, no? Y en este caso el IP Designer te va a decir que necesitas un ramal para conectar uno, 2, 3, 4, 5, 6 micros y luego otro para conectar dos, ¿no? Y ya te va a decir, pues a lo mejor este ramal lo ocupas de calibre 10 y este 12 porque nomás son dos, ¿no? Te lo va a decir así específico, ¿no? Y también dónde vas a colocar los micros y dónde vas a estar conectando, mejor dicho, qué módulos vas a estar conectando a cada micro, ¿sale? Ya si es un modelo diferente, pues te va a decir un arreglo diferente de las conexiones, ¿no? Y este es un layout 3D, ¿sí?
Claro que para hacer un layout 3D sí se recomienda que hayan ido al sitio, hayan visto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en Maps sale un arbolito que pues, se ve chaparrito, pero ya que vas es un arbolón. O al revés, tú ves un arbolonón y es un árbol chaparrito, ¿sí? O a lo mejor en Maps, pues como todo es plano, no alcanzas a ver el edificio altísimo de un lado, ¿sí? Entonces ahí sí les recomiendo que se den una vueltita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros fuéramos a instalar acá arriba, pues no tenemos que preocuparnos por sombras. Pero si lo que queremos es instalar aquí abajo, vaya que tenemos que preocuparnos por este edificio alto, depende de cómo estén las orientaciones, ¿no? Todo ese tipo de cosas sí se las recomiendo y lo pueden hacer. Y en base a eso también hacer una simulación en tiempo real en cada época del año de cómo se van a comportar las sombras, ¿no? Y eso tenerlo en cuenta, pues en dado caso de que tengamos que cambiar de posición en los módulos. En el caso de que tengamos que a lo mejor crecer un poquito la instalación por temas de que esa sombra no la vamos a poder mover, no le voy a poder decir al vecino del edificio de 10 pisos que cambie su edificio de lugar, ¿no? Entonces yo mejor mi instalación la adecuo o la incremento en dado caso de que sea necesario, ¿no? Les voy a mostrar unos casos de éxitos antes de pasar con las preguntas, que ya menos se nos acaba el tiempo, ¿sale? Esta es una casita chiquitita allá en Acapulco, casual, tiene 29 micros, ¿sí? Es una instalación con micros de C3D, ¿sale? Allá en Acapulco, como pueden ver, hay diferentes arreglos, diferentes etapas y todo está funcionando correctamente. Esta es una instalación bastante grande acá en San Juan de los Lagos, aquí cerca de nuestras oficinas en Jalisco, en Guadalajara. Esta instalación es de medio mega. Ujú. Es una instalación que optaron por usar microinversores por temas de sombras. Los árboles que tenían alrededor generaban muchas sombras en ciertas épocas del año y a ciertas horas, entonces prefirieron hacerlo con microinversores. ¿Cuál es una de las características? Que al ser con micros están optimizando su generación, no solamente por las sombras, sino también pues en dado caso de que haya algún daño o algún problema, ¿sí? Si tienes un inversor de cadena y alguno de estos módulos se daña, se obstruye, llegan los pajaritos a hacer de las suyas, tu generación sería toda la cadena hasta abajo. Sin embargo, con micros, pues nada más ese módulo, o en dado caso de que sean de ese 3D, dos módulos se verían afectados, ¿no? Y así es más o menos como se ve el monitoreo de esta planta, ¿no? ¿Qué pasa? Como pueden ver, sí hay uno que otro módulo que se ve ahí bajito o que no está generando, a lo mejor esté dañado, a lo mejor esté mal conectado. ¿Qué es lo que pasa? Que ese módulo no está afectando a todos los demás, ¿no? Entonces, ahí en lugar de estar perdiendo una, dos, tres, cuatro cadenas, solamente estamos perdiendo dos, tres modulitos, ¿no? Sin ningún problema. Estamos optimizando la generación de nuestro sistema. Y también les muestro una instalación ya de almacenamiento. Este es allá en China, si no me equivoco, que tiene 52 PCS del modelo 5K, trabajando con batería Soluna, pero tenemos compatibilidad con muchas más marcas. Soluna, Pylontech, Pyths, son las que me acuerdo ahorita, pero hay muchas más. Hay que checar qué modelo es para ver que sea compatible, pero hay muchísimos. Este, y pues no le tenemos miedo, puede ser una instalación chiquitita de solo un PCS o pueden ser hasta 50, ¿no? 50 y tantos. Ahora sí, empezamos con las preguntas. Nos fuimos un poquito rápido porque pues empezamos un poquito tarde, pero venga. Listo, perfecto, Miguel. Entonces, de parte de Ricardo Ruiz M, pregunta si puedo hacer un arreglo de 6 kilowatts con tres microinversores DC3D 2220 en un sistema trifásico. Sí se puede hacer un arreglo trifásico con DC3D. Ahí nada más hay que revisar cómo son micros bifásicos y son tres fases, pues que estemos conectados de manera balanceada, ¿no? Y siempre tiene que ser múltiplos de tres. Uno, dos, dos, tres, tres, uno. Ahí ya tenemos tres micros. Ajá. Me preguntaba por 6 kilos, entonces sí van a ser tres micros conectados así. Uno, dos, dos, tres, tres, uno y sin ningún problema va a estar balanceado. Y en dado caso de que quiera crecer, lo tiene que hacer de la misma manera, ¿no? De tres en tres, balanceado de esa manera. Sí se puede. Ok, excelente. Igual tenemos una pregunta que, bueno, comentan en caso de tener un techo de madera con patas y rieles a poco menos de 10 centímetros de altura, si habría algo que se pueda hacer con los micros de AP Systems.
Ahí hay que revisar, me suena, creo que no entendí lo del techo de madera, no sé si entonces o sea, es madera y luego vamos a poner el sistema fotovoltaico. Ajá, como a Este, 10 centímetros, a menos de 10 centímetros de altura Ahí tendrían sí los paneles. recomendaría preferirlo poner un poquito más arriba por temas de temperatura, ¿sí? O sea, si son poquitito más para que sean los 10 centímetros del techo al micro y luego ese poquitito más del micro al módulo, eso es lo que debería de quedar para evitar temas de temperatura y no se eleva tanto la estructura. Ajá. Ya si no tienen, si no hay opción lo que se puede hacer es instalar el micro en otra zona que tenga todas las especificaciones que dijimos, ¿no? Que no esté expuesto directo al sol, que no le caiga la lluvia, que tenga las separaciones correctas y todo, con extensiones de corriente directa. No recomendamos mucho las extensiones de corriente directa porque hay muchas personas que las hacen mal, pero si está bien hecho y ponchado correctamente, no hay ningún problema. Ajá. Pero entonces sí, no hay que ponerlo entre el módulo y el techo, sino hay que cambiarlo, ¿no? Y nada más ahí hay que tener cuidado con las extensiones de corriente directa. Va, excelente. Igual, de parte de Alberto González, pregunta si estos micros se pueden conectar a un BES. De temas de vez, sí, sí se puede conectar, nada más ahí yo sí le recomiendo que ya mejor nos contacte para ahora sí checar como que todo el proyecto para hacerlo ya más a detalle. Sí podemos, pero si le interesa en vez, mejor que nos contacte a través de Excel y ya lo checamos más a detalle, ¿no? Sí podemos, pero temas de vez nos gusta involucrarnos un poquito más. Va, excelente. De parte de Adrián Franco, pregunta si estos micros son para autoconsumo en el momento de generación con los paneles. En el momento de generación, ¿qué, perdón? Si son para autoconsumo o es inyectan a la red. Mira, todo depende de cómo está perdón, de cómo está hecha tu instalación, ¿no? Si te interconectas directamente a pues ahora sí que a la red, pues todo lo vas a exportar, ¿no? Pero si tú lo conectas de autoconsumo o conectas la generación en tu tablero principal, todo lo vas a consumir primero y si te llega a sobrar, pues ya lo inyectas, ¿no? O sea, ahí más que nada es del diseño de la instalación, pero sin ningún problema puede ser autoconsumo, puede ser inyectado, no hay tema. Va, excelente. También de parte de Alberto González, pregunta si la distancia mínima entre módulo y micro sobre techo con teja de barro. Igual, o sea, mientras respetemos esos 10 centímetros de la parte más alta de la teja, porque eso sí, que sea lo más alto de la teja, 10 centímetros y luego el micro, sin ningún problema, ¿sale? Nada más hay que tener en cuenta que, pues ahí en sus tejas no estén teniendo acumulación de agua, que no estén teniendo, o sea, que todo esté fluyendo, porque sí nos ha tocado que luego se encharcan y por temas de evaporación de agua y eso los micros llegan a tener más temperatura y pueden llegar a presentar problemas. Pero si en tus tejas no queda nadita de agua y pues, respetas esa separación, sin ningún tema. Excelente. Igual de parte de Adrián Franco, pregunta si se puede instalar batería para respaldo con los micros. Solamente con los micros no se puede. Sí, ya está ahorita se están anunciando un modelo que tenemos que es eh, si no me equivoco, es Easy High OG, ajá, que ese es otro, como otra familia de AP Systems, que con ese sí puede ser solamente micro y batería, pero con todos los que mencionamos hoy tiene que ser sí o sí con el ELS, ya sea el de 5 o el de 11 tu batería y tu sistema fotovoltaico. Entonces ahí hay que separar, ¿no? Con los equipos que vimos hoy, necesitas tus micros, tu PCS o ELS, como le quieras decir, y tu batería. Pero si han visto ya que se está empezando a anunciar lo que es el Easy High OG y el Easy One, creo, no me acuerdo de ahorita del nombre. Ese sí es micro y batería, pero ya son modelos diferentes de baterías con tamaños diferentes y la instalación es diferente. Entonces, ahí sí hay que hacer esa separación, ¿no? Ok, excelente. Igual de parte de Josué Torres, pregunta si tienen algún tipo de recubrimiento para protección contra salinidad o en zonas con mucha corrosión. Sí, de hecho, las certificaciones que tienen sí resisten todo ese tema de salinidad y eso tenemos instalaciones que están
en ciudades costeras que no tienen ningún problema, sí definitivamente se llegan a ver como ese cambio de color, de como azulado que tienen, pero también eso implica pues que les den un mantenimiento, no tiene que ser diario, pero pues que le den ahí su limpiada de vez en cuando y sin ningún problema. Hay micros que sí los olvidan y llegan muy manchados, pero si están bien instalados, no hay tema. Pero cabe aclarar que en esas zonas, si tu micro no está bien instalado y le está llegando el sol directo, la lluvia directa, ahí sí les duele más y ahí sí puedes llegar a dañar. Si tu micro mal instalado se iba a dañar en 2, 3 años, a lo mejor se te daña en uno, ¿no? Pero porque está mal instalado. Ok, perfecto. Y tenemos por último la pregunta de Sergio Valdés, que si hay forma de tener los micros concentrados en un solo punto en la casa o comercio, por ejemplo, dejarlos accesibles en la planta baja. De nuevo, como decían con el del techo, el techo de madera sí se puede. No es lo recomendable, pero sí se puede solamente teniendo en cuenta lo de las extensiones de corriente directa. Ajá. ¿Por qué? Porque hay muchas veces extensiones de corriente directa que no se hacen correctamente y pueden generar daños en los equipos. Pero si hacen sus extensiones de corriente directa correctamente, sí pueden iba a decir aglomerar, pero sí pueden poner todos los micros en un solo lugar donde los tengan más accesibles, sí se puede. Ajá, teniendo en cuenta todas las recomendaciones que di, ¿no? Que no esté expuesto a la luz directa, la lluvia, que tenga sus separaciones para temas de temperatura, todo ese tipo de cosas, ¿no? Nos han mandado, sobre todo, distribuidores o instaladores con sus laboratorios de pruebas, que los tienen así, todos en un mismo lugar, y también sin ningún problema funcionan, pero el diablo está en los detalles, y todos los detalles que les di hay que tomarlos en cuenta. Perfecto, muchas gracias, Miguel. De momento son todas las preguntas. No sé si te gustaría añadir algunas palabras de cierre. A mí siempre me gusta cerrar todos mis eventos, mis webinars, todo lo que voy con la misma frase o la misma reflexión y los que ya me conocen ya la han escuchado, ¿no? Mi trabajo como ingeniero de soporte siempre es correctivo, ¿no? Oye, tengo este problema, esto no sirve, ¿cómo le hago? Pero a mí me gustaría que fuera más preventivo, ¿no? Pregunten, ¿sí? El equipo de Excel es muy amable, resuelven todas las dudas. Nosotros como AP Systems, si se acercan a preguntarnos, oye, no entiendo cómo funciona esto, ¿me ayudas? Le respondemos sin ningún problema. Ajá. A lo mejor el día de hoy se quedaron con alguna duda y les dio pena preguntar, o a lo mejor ya a medianoche dijeron, no le entendía a Miguel. Pregúntenme, pregúntenos sin ningún problema para que sus equipos queden instalados correctamente y el contacto sea, oye, ¿cómo le hago? En lugar de que sea, oye, ya no sirve, ¿no? Oye, ¿por qué no funciona? ¿Sí? Y a veces es algo tan sencillo como, es que no le pusiste atención a Miguel en el webinar y por eso cometiste este error, o algo ya más grave en el que de plano no supieron hacer su instalación, no entendieron o no pusieron atención a todas las hojas de datos y pues el equipo llegó hasta ser dañado, ¿no? ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, en un DC3LB le conectan dos fases, ¿no? Ahí hay que poner atención. Entonces, acérquense con nosotros, con Excel, con AP Systems, conmigo como Miguel Campos, el ingeniero. Nosotros los podemos ayudar, les podemos resolver sus dudas y así nos quitamos de problemas todos, ¿no? Trabajamos bien nosotros, trabajan bien ustedes y en lugar de que estemos resolviendo problemas, estamos atendiendo cosas más importantes, ¿no? Estamos haciendo más dinero, estamos trabajando mejor, ¿no? Va, excelente. Muchísimas gracias. Igual, no sé si quieras dar tu dato ¿puedes dar tu dato de contacto, Miguel? Sí, sí, claro. A mí me pueden encontrar en el correo. Mi correo es miguel.campos@apsystems.com. En dado caso de que necesiten soporte, sí les recomiendo más que sea en el correo de soporte.latam@apsystems.com. ¿Sí? Ya sea que ahí los podamos apoyar o si es un tema que necesitamos involucrar a Excel como distribuidor, los vamos a indicar, oye, ¿sabes qué? Necesitamos esto y esto es información extra y contacta Excel o en ese rato podemos resolver algo, ¿no? Hay cosas que sí se puede hacer sin involucrar al distribuidor y otras cosas sí las tenemos que hacer nosotros, ¿sale? Excelente. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Tengan un excelente día. Nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias.